Hola, buen día, bienvenidos, bienvenidas a esta segunda sesión de nuestro tema crítica y defensa de los principios de beneficencia y no maleficencia en la investigación clínica. Soy la doctora Mariana Cordero Díaz, es un placer estar con ustedes. Agradezco a quienes se conectaron a esta sesión de manera sincrónica y doy también la bienvenida y agradezco a quienes estén viendo este video de la sesión en otro momento. Bueno, pues el día de hoy vamos a continuar con nuestra reflexión en torno al tema que nos ocupa esta semana y de nuevo invitándolas a que podamos interactuar en diferentes momentos de la sesión para precisamente expresar algunos puntos de vista sobre estas consideraciones que hoy voy a presentar a ustedes. Y bueno, quisiera, si me permiten, dar la bienvenida en particular a quienes nos acompañan el día de hoy, presentarme con ellos. Soy Mariana Cordero, a sus órdenes, y pedirles nada más, si son tan amables, si abren su micrófono para indicarme cómo me puedo dirigir a ustedes, por cómo los nombro, o prefieren que los nombre, y bueno, para conocer de qué área o profesión vienen acompañándonos en este diplomado. Entonces, no sé quién me puede ayudar a iniciar con presentarse de quienes estén aquí conectados. Bueno, buenos días. Mi nombre es, soy la licenciada María Eugenia Guzmán, originalmente enfermera, pero generalmente como administrativa, y ahorita participando en un nuevo proyecto de salud y pues empezando ahí, estoy esperando la llamada de una empresa de investigación clínica que me había invitado el año pasado a participar con ellos, pero con la pandemia se estancó un poquito y ahorita ya me están volviendo a llamar. Entonces, pues me gusta mucho la bioética, siento que es muy importante tratar de darla a conocer y ahora más, yo creo que con este evento de la pandemia y con las investigaciones tan aceleradas que por casos de emergencia se tuvieron que implementar, yo creo que es también muy importante pues que más gente participe y le guste la bioética para pues continuar con el sentido de persona, el sentido humano, verlo también, todos los avances también desde el punto de vista bioético. Esa es mi inquietud. Muchas gracias y mucho gusto, licenciada Maru. Gracias por acompañarnos en esta sesión y por compartir precisamente estas motivaciones, estos objetivos de este estudio de la bioética. Gracias. Muchas gracias. Si me escucha, veo aquí como participante también a Marcial Padilla. De nuevo le agradecería si se puede presentar y de qué profesión de la salud o no pertenece. Gracias. Muchas gracias, doctora. Mi nombre es Marcial Padilla González. Soy licenciado en Filosofía por el Ateneo Regina Apostolorum de Roma, ingeniero industrial por la Universidad Panamericana de Guadalajara, y completé el programa de posgrado, de maestría en bioética con el Colegio de Bioética de Nuevo León. Nada más que todavía estoy en proceso de titulación. Soy maestro. Y yo trabajo en una asociación civil llamada Conciencia y Participación, que dicho en simple nos dedicamos a promover valores humanos fundamentales centrados en la dignidad de la persona humana en ámbito público, gobierno, cámaras, universidades, sociedad civil, etc. Tenemos pues, diversas plataformas de comunicación con la ciudadanía. Tenemos una base de datos de más de 1 millón de personas que en algún momento se han adherido a nuestra plataforma de valores. Y también nos encuentran en Facebook, YouTube, Twitter, Instagram y pues otras plataformas, ¿no? Y también tenemos más de 16,000 personas que día a día reciben mensaje de WhatsApp de parte nuestra,
promoviendo estos valores. Y estoy aquí pues para complementar mi formación bioética. Gracias. Muchas gracias, maestro Marcial, y bienvenido también. Gracias por compartir también estas referentes, ¿no? de esa actividad profesional y de este desarrollo en el tema de la bioética. Gracias a ambos. Vamos a iniciar entonces con nuestra sesión. Solo compartirles que en mi caso yo soy médica de profesión y después pues en esta exploración hacia las humanidades y la filosofía moral, pues he dedicado el resto de mi carrera académica de posgrado. Actualmente también soy integrante de un comité de ética en investigación, que creo que es relevante precisamente para el diplomado en el que están ustedes cursando, y soy docente e investigadora en los temas de ética médica, ética clínica y profesionalismo aquí en la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey. Sobre todo, creo que es importante que reflejemos, ¿no? Desde un inicio cómo la aproximación desde la disciplina de la bioética enriquece estas perspectivas cuando podemos brindar esta visión desde las diferentes profesiones, contextos, entornos en los que vamos navegando cada uno de nosotros y con quienes nos encontramos. Y también, bueno, pues muy importante, lo verán que lo menciono durante toda la sesión de hoy, cómo podemos integrar precisamente esa visión de las diferentes perspectivas que existen con respecto, por ejemplo, a estos dos principios de la beneficencia y de la no maleficencia aplicados a la investigación clínica. Y me voy a permitir tomarme unos minutos para tratar de sintetizar muy brevemente lo que discutíamos en la sesión previa y que nos sirva un poco también como preámbulo para esta sesión de hoy. Entonces me tomaré unos minutos para poder comentar sobre estos conceptos, algunos puntos muy específicos que revisamos en la sesión previa. Y quisiera también después que pudiéramos juntos, traigo aquí un pequeño video que quisiera que pudiéramos ver y poder detonar algunos comentarios y posteriormente una reflexión también de mi parte para ponerla a su consideración. Entonces, en esta deliberación, me parece que es muy importante de nuestra sesión previa, retomar como comentábamos que ese desarrollo histórico, o si veíamos hacia ese referente en cuanto a la fundamentación de estos dos principios, pues cómo hay este momento paradigmático en el que después de esa tradición dentro de las ciencias de la salud, de la medicina hipocrática, del énfasis en el principio de beneficencia y de no maleficencia, sobre todo a través de el precepto del primero, no hacer daño, cómo esa beneficencia y no maleficencia se expresaba en una dinámica o en una relación de toma de decisiones basada en el paternalismo, es decir, en donde la autonomía que se reconocía plenamente era la del médico, que ese médico podía tomar esa decisión de cuál era ese mayor bien o ese bien posible para él o la paciente y cuál era ese evitar o no hacer daño. Y donde la autonomía del paciente no estaba siendo identificada en ese momento, reconocida, diríamos hoy, y donde de manera muy importante entonces se va desarrollando la medicina en particular en esos siglos de una manera en la que hay una relación de total dependencia, digámoslo así, en la toma de decisiones de lo que el médico determinara y donde el paciente inclusive tampoco está en esa posibilidad de reclamar o de reivindicar su propia autonomía para participar en estos procesos de toma de decisiones. Y yo mencionaba que esto tiene mucho que ver con los conceptos de beneficencia y de no maleficencia porque
Noten cómo entonces en esos primeros siglos estos dos conceptos dependen exclusivamente de una perspectiva, de la del científico, de la del médico. No incluyen la perspectiva de lo que él o la paciente o como la persona se considera en cuestiones de género, consideraría con respecto a la beneficencia para su propia vida, es decir, ¿qué es un bien para mi vida? Esto, insisto, desde la perspectiva del paciente como persona, como proyecto de vida, como ser biopsicosocial, como todo ese constructo de esferas que conforman su identidad. En ese sentido, por eso considero que históricamente el primer momento paradigmático para que empieza a incidir en estos conceptos de beneficencia y no maleficencia, en la ciencia, en la medicina, es el surgimiento de la teoría ética kantiana, porque como sabemos, en esta propuesta y exploración de Kant, el punto medular es precisamente el reivindicar la dignidad humana, que los seres humanos tenemos dignidad y no precio. Pero también, de manera muy importante, este elemento del imperativo categórico de no tratar a las otras personas como medios, sino como fines en sí mismos. Y estos dos preceptos se cristalizan en el concepto de la autonomía, en donde ese derecho a la autodeterminación, a autorregularse, es fundamental para cada uno de los seres humanos. Entonces, aquí, cuando surgen estos conceptos, pues lo que entra en tensión específicamente en esa microcosmos, ¿verdad? De la relación del médico con el paciente, desde el punto de vista hoy histórico, ¿verdad? Es que surge un reconocimiento entonces de que ambas partes tendrían que ejercer dicha autonomía, no solamente una de ellas, como en el caso del paternalismo. Y aquí hacía yo un apunte, ¿verdad? Conceptual. Recordemos que el paternalismo pues no implica que la otra persona pierda su autonomía, sino que la persona que está ejerciendo la toma de decisiones considera incompetente a la otra persona, que no es competente para ejercer esa autonomía y por eso toma esas decisiones. En ese paternalismo tradicional, histórico dentro de la medicina, pues esa incompetencia no se certificaba ni se documentaba, era de facto, ¿no? O sea, solamente hay un médico entre los dos y entonces el único experto soy yo, por lo tanto tú eres incompetente en la ciencia. Lo cual, si lo piensan, sigue siendo aplicable hoy en día. Nosotros seguimos siendo los expertos. Lo digo, por ejemplo, yo, que soy médica. Si establezco una relación con un paciente, efectivamente, el experto en la medicina soy yo. Si ese paciente no es médico, médica o un colega de las áreas de la salud, porque es una responsabilidad profesional para mí ser la experta y estar actualizada y credencializada. Y efectivamente llegar a esa relación para cumplir ética, legal, moral y profesionalmente con mi responsabilidad de otorgar un diagnóstico, una recomendación de tratamiento adecuada. Pero esto no evita que reconozcamos la autonomía del otro. Y en ese proceso de reconocer la autonomía del paciente, pues no tiene que ser descalificado por no ser experto en las ciencias, sino reconocido porque ejerce su propia autonomía sobre su propia vida, digámoslo así, es experto sobre su propia vida. Entonces, estamos finalmente en este encuentro, los dos como expertos, cada uno, digamos, en su materia y tema y enfoque. Y no es menor que, digamos, que el paciente sea experto en su propia vida. Y no estoy diciendo que la conozca a detalle ni que tenga claro su propósito de vida, que todos sabemos que a veces esto puede ser mucho más complejo que eso, ¿verdad? Sino que simplemente es la persona que está viviendo esa vida, que tiene ese cuerpo, que tiene esa cosmovisión, ese conjunto de creencias y valores, que conoce su contexto social, familiar, cultural y que por lo tanto pues será
quien tiene la mayor información para la toma de decisiones con respecto a lo que él, a ella o como la persona se identifique le corresponda. Y este último enfoque es el que entonces nos haría pensar o repensar cómo se puede integrar dentro de la consideración de la beneficencia la expresión también de la autonomía. Es decir, entender que la beneficencia y la no maleficencia de la parte del científico efectivamente van a tener que ver con elementos, ese bien y ese no daño, muchas veces elementos de tipo físico, ¿verdad? Biológico, hacer el bien, tratar de preservar la salud, mejorarla, recuperarla, lograr un conocimiento, alcanzar un conocimiento que puede impactar en otros, pero un conocimiento finalmente científico sobre la biología, el funcionamiento del cuerpo, de una enfermedad, etcétera. El no daño, la no maleficencia, que a través de este tratamiento para esta enfermedad evitemos los riesgos de eventos adversos, perdón, de efectos secundarios, de complicaciones. En el caso de la investigación, efectivamente, ese no daño es evitar los riesgos de eventos adversos, de situaciones que podamos, las que se puedan prever, las podamos prevenir al máximo. Pero fíjense cómo en esta visión, efectivamente, el científico está ejerciendo su autonomía de pensamiento científico. Eso es lo que nos corresponde a nosotros, considerar en la beneficencia y no maleficencia. Y sin embargo, la propuesta es que no solamente deberíamos de considerar eso, sino tener la curiosidad humana, diría yo, y profesional, de preguntarnos para el paciente qué significa ese bien en su vida, qué significa ese no daño en su vida. Si solamente son estas cuestiones biológicas, corporales, físicas, o si también está considerando otros elementos relacionados a lo que nos trajo con nosotros, ¿verdad? Porque evidentemente sería muy complejo pedirle a todos los profesionales de la salud que tuvieran esta oportunidad, este privilegio y esta responsabilidad de conocer a fondo todo lo que es relevante para el paciente en su vida. Insisto, no se trata de que estemos en una invasión ni siquiera de la privacidad del paciente, sino de lo que sea relevante para lo que nos trae a esa relación. Si es una relación médico-paciente o si es una relación sujeto de investigación investigador, bueno, lo que sea relevante para sobre lo que se está decidiendo. Y quien va a decidir qué va a ser relevante con respecto a su propia vida para esta situación, pues va a ser el paciente. Entonces el paciente o el sujeto será quienes tengan esta oportunidad de poder integrar en esa toma de decisiones no solo este aspecto biológico, corporal, físico, sino esos otros elementos que pueden ser, voy a poner un ejemplo, ¿no? Un sujeto en la investigación clínica que nos quiera plantear que está complicado, no sabe si participar o no, porque eso implicaría dejar, dejar de ir a comer a su casa para convivir con sus hijos en ese rato porque tendría que ir a las visitas médicas que le estamos pidiendo en la investigación. Y que para él o para ella, pues ese es un momento muy importante del día. El permitir expresar esto, el poderlo escuchar nosotros y el poder plantear un diálogo humano y profesional, ¿verdad? Y decir, ¿sabe que sí hay una alternativa de que pueda venir en otro horario o poder dialogar con respecto a, sí, pero bueno, finalmente serían algunos días y bueno, lo que podría contribuir en esta investigación? Es decir, entrar en ese diálogo simplemente de reconocimiento de que efectivamente estamos escuchando y en diálogo de lo que es relevante también para ti, no solamente desde esta postura, ¿verdad? De la ciencia, de la medicina o
o del investigador, que por supuesto, insisto, tendríamos que preguntarnos qué tanto estamos también contribuyendo a formar al desarrollo de nuevos científicos, y hablo específicamente de personal de salud y de otras ciencias que participan en los sistemas de salud y en los ámbitos de investigación y en la industria biomédica, con esta sensibilidad de la relevancia de ese aspecto del humanismo en la profesión. Entonces, como van a observar, quisiera compartirles a lo largo de la sesión de hoy precisamente estos contrapuntos de cómo no nada más es la perspectiva del científico o de la ciencia los que marcan la pauta en estos dos principios aplicados a la investigación clínica, sino esa perspectiva del sujeto de investigación, ¿no? De ese ser humano el que llamamos sujeto de investigación, y cómo en ese encuentro pues se permite que vayamos explorando la razón de ser de nuestro trayecto en esta profesión, en la ciencia, en querer contribuir, pero también reconociendo pues que nos estamos encontrando con otros seres humanos que están también aquí por motivos diferentes a los nuestros, pero no menos importantes. Y por eso creo que cerrábamos la sesión previa enfatizando cómo esta tensión dentro de la beneficencia entre el paternalismo y el respeto a la autonomía del paciente, pues ha sido y es hasta la fecha muy relevante para poder comprender que no es que el paternalismo esté siempre prescrito, sino que tiene que estar justificado éticamente, y es cuando el paciente no es competente para tomar decisiones, y que ahí sí podemos, por supuesto, ejercerlo, pero que ahí, en fin, reconocer también que la autonomía del paciente pues tiene que estar representada por alguien como se establezca en las leyes o normativas vigentes, y éticamente pues sabemos que tiene alguien que representar los mejores intereses para el paciente, y que finalmente ese reconocimiento de la autonomía es un acto también de reconocimiento de esa dignidad humana que ambos participantes en estos procesos, insisto, de relación médico-paciente o relación de investigador con los sujetos de investigación, pues que ambos tienen. Y claro, muy importante ampliar este concepto de que la beneficencia y la autodeterminación pues tienen una estrecha relación en cuanto a que esa cosmovisión, lo que yo considero como ser humano valioso, aspirable, relevante, importante para mi vida, pues esto me lleva a poder ejercer esa autodeterminación, ese autorregirme, ¿no? De que hablaba Kant, y cómo entonces ese bien también va ligado desde la perspectiva de esa visión de cada persona. Y hablo en este caso del sujeto de investigación. El investigador, claro que también tiene esa cosmovisión sobre su propia vida, ¿verdad? Pero finalmente llegamos a esta relación en investigación clínica con esa responsabilidad de poder transmitir, como les compartiré en un minuto, estos aspectos de la beneficencia en términos estrictamente científicos y basados en la evidencia, ¿verdad? ¿Cuáles son los beneficios que podrías obtener o no de esta investigación clínica? ¿Cuáles serían los riesgos o los posibles daños que vamos a tratar, cómo los vamos a tratar de evitar y qué vamos a hacer si se presentan? Porque finalmente estamos en una relación profesional que sin embargo no deja de ser una relación humana. Y por eso es importante no olvidar que estamos pues finalmente dos seres humanos interactuando, y en una interacción que efectivamente puede tener este propósito de procurar un bien, pero que no debe de perder de vista el
evitar hacer daño. Y claro, yo en la sesión previa hablaba mucho sobre esta cuestión o trataba de abordarla, de que no siempre el procurar hacer un bien evita que se pueda provocar un daño. Y por eso coincido con los teóricos que proponen que los principios de beneficencia y de no maleficencia se deben de enunciar por separado, aunque están muy entrelazados, no en esta otra postura de que solamente se enuncie el principio de beneficencia conceptualmente y dentro de ese principio de beneficencia se diga que tiene dos condiciones, que una es procurar un bien siempre y cuando se evite un daño. Entonces, es importante, me parece, y se justifica esta separación de los dos principios en dos conceptos, precisamente para poder dar oportunidad y espacio para que se plantee cómo en la beneficencia se puede lograr, pero se puede plantear alcanzar ese bien, cómo se va a tratar de alcanzar, cuál es el que se espera alcanzar, pero que en la no maleficencia pues se plantee que en la búsqueda de alcanzar ese bien podrían presentarse esta serie de situaciones o estamos anticipando que se presente esto e insisto mucho, ¿qué vamos a hacer para tratar de que esto no vaya a mayores o no se presente? Y cerraba yo la sesión previa mencionando a Hans Jonas y cómo en el principio de responsabilidad él plantea que, bueno, que tendríamos que asumir previo a nuestras acciones ese principio de responsabilidad sobre las consecuencias y que desde el punto de vista de la ciencia esto implicaría pensar en las posibles consecuencias de las intervenciones científicas, vamos a hablar de la investigación que vamos a implementar. Y no solo esto, sino que Jonas menciona el principio de incertidumbre, que si existiera un grado de incertidumbre que no pudiéramos prever esto que fue las posibles consecuencias, pues entonces estaríamos o seríamos responsables de no hacer nada, es decir, de detenernos ante esa incertidumbre. Y bueno, aquí es donde yo comentaba cómo este principio de responsabilidad en una lectura pues nos lleva a plantearle, por ejemplo, al sujeto de investigación los posibles riesgos de la investigación y de darle una información que pueda comprender, porque tampoco podemos procurar el daño de darle a alguien información en un lenguaje que no entienda, porque ahí los responsables de informar en términos que el sujeto comprenda somos nosotros, los investigadores. Y de tener la apertura para resolver dudas y preguntas. Y aquí, insisto, vean cómo yo misma voy ampliando ese concepto del daño, ¿verdad? Porque hemos visto documentos de consentimiento informado, pues perfectamente estructurados, normativamente impecables, pero que está en un lenguaje que tú dices, no lo va a entender el sujeto de investigación. Y yo tengo que prever como comité de ética de investigación, yo tengo que prever que inclusive pensar que esa persona a ser reclutada para la investigación se sienta, no se sienta o no tenga las condiciones en ese momento para expresar que no entiende. Que diga, no, la verdad me avergüenza decir que no le entiendo esta parte, entonces prefiero no decir nada. Finalmente, esto también es parte de la aplicación de estos principios a la investigación, que podamos tener ese detalle, ¿no? esa finura del poder analizar los elementos que presuponen un bien, porque te estoy tratando de procurar un bien al informarte de los posibles riesgos, al darte más información completa y veraz para que tomes tu decisión de si quieres participar. Estoy evitando procurarte un daño, es decir, que conozcas cuáles son estos riesgos posibles para ti y que tú decidas si los puedes o quieres asumir.
a esta cuestión del lenguaje, ¿no? De brindártelo en términos que lo puedas comprender. Y por ello me parece que ese principio de responsabilidad pues incluye contemplar este tipo de implicaciones, no solamente de los riesgos, beneficios, digamos, del proceso de la investigación, sino inclusive de la forma en la que los expresamos. En el documento de consentimiento informado y verbalmente cuando tenemos ese proceso de consentimiento con el sujeto. Claro, será importante mencionar una de las implicaciones también del principio de incertidumbre de Hatch Jonas, donde pues la ciencia, si se basara en este principio de incertidumbre, de si no puedes anticipar todo lo que puede ocurrir, no lo hagas, pues estaría paralizada. Y finalmente esto ha sido hasta ahora necesario, de que sigamos avanzando ante esa incertidumbre. Y ojo, aquí lo importante del no hacer daño no es garantizar que no va a haber daño, porque ni ustedes, ni yo, ni nadie puede prever lo que va a pasar. Pero sí el poder informar oportunamente cuáles son los riesgos, cuáles son las probabilidades de cada uno de ellos, qué se está realizando, hablo de los protocolos de investigación, qué se está realizando para evitar esos riesgos, qué medidas se tomarían si se presentaran esos riesgos, y sobre todo esta parte también de la posibilidad de que el ensayo, la investigación se pueda concluir tempranamente o retirar al sujeto de la investigación si hubiese un daño, ya sea al mismo sujeto o a más de los participantes. Y todo esto implica un proceso en el que estoy reconociendo que es el sujeto quien debe de conocer todos estos aspectos para integrarlos en su toma de decisiones. Y estoy reconociendo entonces que no solamente yo tengo esta responsabilidad desde el punto de vista de la integridad científica, de garantizar que mi protocolo esté estructurado de manera que evita al máximo esos eventos adversos, esos efectos, identificar y atender efectos secundarios, sino también el hecho de que el sujeto, esté plenamente enterado de estas posibilidades y de que en el ejercicio de su autonomía, con esa libertad y voluntariedad, acepte participar, a sabiendas de que este daño se podría presentar. Y considerando entonces en esa toma de decisiones, pues el procurarse el sujeto de investigación, él mismo, un bien que quizás para cada sujeto sea diferente, ¿verdad? Para algunos sujetos de investigación ese bien sería efectivamente poder participar en una investigación y poder contribuir al conocimiento, poder participar en la investigación y contribuir a ese bien común del conocimiento científico para la sociedad, participar en un protocolo de investigación e intentar obtener algún beneficio para su propia salud o para su proceso de enfermedad. Y bueno, un largo etcétera que podría estar enmarcando precisamente esa perspectiva del paciente del sujeto, y que bueno, más adelante también comentaré sobre algunos obstáculos que pudieran interponerse para que lamentablemente el sujeto no estuviera en posibilidades de considerar estos elementos, sino que estuviera participando en la investigación por otros intereses o motivos. Lo retomo más adelante. Solo quiero recordarles de nuestra sesión previa la relevancia de estos dos documentos, la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial, donde se enfatizan estos principios éticos sobre la investigación y se declara la primacía de los intereses del sujeto, del ser humano, siempre por encima de los de la ciencia. No es menor que en este desarrollo histórico de estos conceptos, el siglo XX nos haya presentado
ese panorama de, pues sí, de horror, en donde vimos cómo estos intereses pueden llevar inclusive a la ciencia a contribuir al daño de otros seres humanos. Y cómo entonces hemos transitado durante este siglo XX a través de estos dos documentos hacia normativas internacionales, nacionales, regionales, que hablan de estos principios éticos en la investigación. Y mencionaba yo la semana pasada que el informe Belmont ha sido también paradigmático en el sentido de llevarnos a esta ética de mínimos aplicada a la investigación clínica. Y ojo, porque recordemos que en ese referente de la teoría filosófica y ética, pues esa ética de mínimos a lo que se refiere son principios que pueden ser universalizables, Algo muy importante de entender de la ética de mínimos es que no pone la barra baja, sino que la pone muy alta, porque son principios que hablan de elementos de reconocimiento de la dignidad humana en interacción con el contexto y que tienen también implicaciones para las normativas en las que se llegan a aplicar. Me explico a continuación con un ejemplo muy concreto, pero antes de pasar a este ejemplo nacional de nuestra Comisión Nacional de Bioética, esta guía para los comités de ética en investigación, quisiera preguntarles, hasta este momento, algo importante que me gusta a mí explorar con ustedes en esta sesión, y lo van a ver en el caso, en la actividad que vamos a hacer como cierre del tema, es dejar mucho para ustedes de la reflexión, ¿no? Sobre cómo estos dos principios pues van más allá de una definición que podemos leer, ¿no? Finalmente, cómo el reto de estos dos principios es cómo los exploramos. O sea, ¿qué es la beneficencia para mí, para el otro? ¿Qué es la no maleficencia para mí y para el otro? E insisto, no está en duda, no está en discusión la cuestión de riesgos, beneficios de un protocolo de investigación, que tenemos que tener evidencia científica, eso es responsabilidad profesional. Hablo de estas dos perspectivas, ¿no? De las del sujeto y de las del sujeto que llamamos paciente o sujeto de investigación, y de del ser humano, que es el profesional de la salud. Entonces, bueno, pues quisiera escuchar si tienen algún comentario de esta reflexión hasta este momento. Nos vamos a poner un poquito más técnicos a continuación, viendo un poquito de la guía de funcionamiento de los comités de ética de investigación. Adelante, maestro Marcial, veo que tiene levantada la mano. Muchas gracias, doctora. Yo en un minuto, de hecho, literalmente me voy a tener que... Pero, es muy interesante esto que menciona. Como comentaba al inicio, tuve formación específicamente filosófica, ¿verdad? O sea, yo me acerco a la bioética no desde las ciencias de la salud, sino desde la filosofía. Para mí es una especialización en filosofía, y he ido involucrándome y conociendo los aspectos de las ciencias de la salud relacionados con esto. Al hablar de beneficencia y no maleficencia, por tanto, para mí la verdad es que siempre han sido temas muy interesantes. También el concepto de autodeterminación, porque va asociado a la definición de libertad, ¿verdad? Pero bueno, respecto a la beneficencia y no maleficencia, mi anotación, que no sé si lo había hecho en otro módulo, pero cada vez que se menciona siempre me viene a la mente que estos dos conceptos tienen unas implicaciones muy, muy importantes y muy enraizadas en la ética general, que vienen además enraizadas desde la lógica, la ciencia de la lógica o de la corrección de la argumentación.
hay un principio, o sea, un concepto en lógica que se llama, digo, de lo más históricamente básico de la lógica, viene desde los silogismos, desde cuando se estudia la lógica por silogismos, que son las afirmaciones universales positivas y negativas, ¿no? Entonces, una afirmación universal positiva es, por ejemplo, siempre es bueno ayudar a un enfermo, por ejemplo, ¿no? Es bueno ayudar a un enfermo. Una afirmación universal negativa es nunca se debe dañar a un enfermo, ¿no? La afirmación positiva refleja la beneficencia, siempre se debe ayudar a un enfermo. La afirmación universal negativa, que es el siempre es el universal positivo, el nunca es el universal negativo, nunca se debe dañar a un enfermo. Ese es el principio, digamos que la afirmación que subyace a la beneficencia y no maleficencia. Ahora bien, en los silogismos y en la lógica, en su aplicación ética, o sea, al vincularse con la ética, resulta que lo primero o lo más universal es el universal negativo y después el universal positivo. De ahí viene el principio básico de la ética universal se llama sindéresis, se ha llamado sindéresis, que es hay que hacer el bien y evitar el mal, ¿no? Ese es el principio fundamental de cualquier perspectiva ética, porque la ética sí es normativa, tiene que ver con un deber ser, ¿no? Pero el deber va asociado a estos dos universales, un universal negativo y un universal positivo. Y el universal, la diferencia entre los dos universales, y esto es algo que siempre me llama mucho la atención, yo creo que es algo que es muy interesante si se reflexiona más en ámbito bioético, es que el universal negativo sí es absoluto, o sea, cuando se dice nunca se debe hacer dañar a un enfermo, eso es absolutamente vinculante. O sea, siempre, la acción del ser humano, sea del paciente hacia sí mismo, del agente de salud respecto al paciente, o siempre tiene al alcance el no dañar. Pero el universal positivo, o sea, el principio de no maleficencia es el determinante. O sea, primero que nada, no se debe de hacer algo malo, que es dañar. A continuación, no consecuentemente, sino a continuación, siempre hay que hacer el bien, posible, pero es imposible hacer todo el bien. O sea, el principio de beneficencia no es absolutamente vinculante porque es imposible hacer todo lo bueno. Y esto tiene muchísimas aplicaciones. Por ejemplo, en la asociación en la que estoy, obviamente participamos en temas bioéticos álgidos, como es el tema del aborto, por ejemplo, ¿no? Es un tema de los que se tratan, tiene obviamente amplias implicaciones bioéticas, ¿no? En el que hay que dialogar, hay que saber debatir, hay que saber escuchar, etc. Yo no estoy diciendo, pero bueno, desde el punto de vista bioético, esto que acabo de decir es un elemento importante de las consideraciones porque no necesario, el concepto de que un ser humano tiene derecho a la vida antes y después de nacer, ¿sí? Va asociado a que no significa que el derecho a la vida no significa que garanticemos que alguien va a vivir, porque todos vamos a morir, sino el derecho a la vida consiste en la garantía, que esa sí se puede hacer, de que nadie te puede maltratar, nadie te puede quitar la vida. Como le digo a alguien, no, o sea, todos vamos a morir, pero eso no significa que alguien pueda quitar la vida, que alguien pueda matar, ¿no? Estoy dando una aplicación, insisto, de un ámbito sumamente debatido, etcétera, pero que tiene una de estas aplicaciones, es una de las aplicaciones. Entonces, en la investigación clínica, y ya con esto me voy, yo era un minuto, pero es que me emociona este tema. Es muy, muy interesante para quien se aproxime a la bioética y participe en la investigación clínica, considerar
el que el conseguir algo bueno, o sea, esa beneficencia, no obscurezca o no se sobreponga a la obligación fundamental de no causar un mal. Lo primero es no causar un mal a la persona y en su dignidad y no convertir a la persona en medio en vez de respetarlo como fin. Esto era el comentario que quería hacer. Bueno, y acerca de autodeterminación, quizás en otra ocasión, pero es todo un tema porque hay dos aproximaciones a la libertad. Yo hice mi tesis de filosofía sobre eso. Si la libertad es autodeterminación o indeterminación, que es toda una escuela y una reflexión filosófica. ¿Qué es lo que mejor define la libertad? ¿La autodeterminación o la indeterminación? Qué interesante. Muchísimas gracias, maestro Marcial. Espero que en el caso de este tema, bueno, versa mucho sobre este concepto también, de la libertad, la autodeterminación y cómo implica, qué implicaciones tiene para estos principios de beneficencia y no maleficencia. Así que me encantará leer su análisis de ese caso y muchas gracias por compartirnos este punto de vista. Gracias. Perdón que haya un poquito secuestrado el micrófono y me Marcial. que les vaya muy bien. Al contrario, gracias. ¿Alguien más que quisiera compartir punto de vista? Justo le iba a preguntar, licenciada Maru. Le escucho, gracias, le escuchamos. Pues, primero que nada, pues, sí me tocó escuchar ahorita el resumen de la síntesis de la sesión pasada, pero yo la estuve escuchando 2 veces porque me pareció el tema de beneficencia y no maleficencia algo sumamente esencial cuando estamos tratando con el ser humano. Entonces, a veces son aspectos que necesitamos como que poner las palabras dóciles a, en este caso, por ejemplo, a quien es el líder de tomar decisiones médicas del paciente y de transmitir la información al paciente. Para mí siempre ha sido una inquietud algo insistente, a veces a lo mejor un poco molesto con los médicos, ¿verdad? De recordarles el aspecto del paciente como un ente, como alguien que tiene principios y que tiene sus valores, que a lo mejor para él el valor es diferente a nuestro valor. Mas, sin embargo, cuando está en el sector salud, ya sea para un protocolo de investigación que realmente implica bastante, como para cualquier procedimiento que se le vaya a hacer, la palabra del médico como profesional máximo en el sector salud es sumamente importante cómo se lo dice, qué le comenta, hasta dónde va a llegar ese procedimiento o qué pudiera suceder, ¿verdad? Y ahí está muy involucrado el tema de beneficencia, en el aspecto de decirle, de decirle que cuál es la parte positiva de ese procedimiento y saber también cómo transmitirle algún riesgo o qué va a conllevar el aplicar ese protocolo de investigación o ese procedimiento. Yo comentaba aquí en algún otro tema que vimos que siempre me ha parecido también muy inquietante la actividad de los anestesiólogos, porque el anestesiólogo pues es el primero que empieza a intervenir al paciente aplicándole alguna sedación, alguna relajación, e inclusive la anestesia general. Y yo siempre les preguntaba, médico, ¿le preguntó o sabe lo que piensa el paciente si llegase a tener una complicación? ¿Qué medidas tomaría
No, pues o sea, yo primero que nada, Maru, que respire y pues que tenga los signos vitales estables. Sí, pero después, doctor, o suponiendo que haya sido un postquirúrgico que de repente se broncoaspiró posterior a la cirugía. Luego le van a llamar a usted para una posible intubación. ¿Y qué es lo que va usted a pensar en ese momento, verdad? E inclusive, en lo personal a mí me tocó, mi mamá falleció en mi casa, falleció en un momento en que yo estaba laborando y entonces yo le llamé a la ambulancia y les dije, ahí va para allá la ambulancia y todavía estaba mi mamá bien, pero se notaba, me comentaba la persona que la cuidaba, que la veía diferente y con dificultad para respirar. Entonces les dije, ya voy para allá, porque mi mamá pues tenía 84 años. Entonces ya había tenido un cuadro de insuficiencia cardíaca 1 año y medio antes. Entonces yo dije que llegue la ambulancia y se la lleve al hospital donde yo laboro. Pero en eso me llama la cuidadora y me dice, véngase aquí a la casa ya. Y me fui, llegué y pues como instinto normal de una familiar de una hija, pues yo llegué con la intención de verla que le estuvieran dando RCP, ¿verdad? Entonces veo a los de la ambulancia que pues no, o sea, no hay nada ya. Y me dicen, entonces le digo yo, ¿qué pasó? ¿Por qué no la han movilizado? Me dice, no, es que ya llegamos y ya había pasado más de 8 minutos. Le digo yo, no, pero las maniobras de RCP. Entonces, hay que bajarla y vamos a darle maniobras. Y pues ahí con la intención y como había mucha gente, porque pues llegaron gentes de los vecinos y etcétera, pues todos ahí gritando, no, pues que sí, que háganle, que esto, que el otro. Entonces, y yo empecé a darle maniobras junto con el equipo de la ambulancia porque yo los regañé, porque eran contratados de mi parte. Entonces, con la intención de que no verla ya fallecida, yo dije, pues hay que darle maniobras. Y pues empezamos y no paraba yo de dar maniobras. Entonces yo los regañaba y les decía, bueno, ¿por qué no la han intubado? Y entonces me decían, no, licenciada, es que ya no. Entonces digo, pero ¿cómo no si no le hicieron nada? No, es que ya llevaba tiempo. Entonces ya en ese momento me hace reaccionar el de la ambulancia, el paramédico, y me dice, licenciada, a ver, nosotros conocimos a su mamá, a ver, si le sigue así, le va a reanimar el corazón. Pero ¿qué tanto va a ser bueno para su mamá si su cerebro ya no está funcionando correctamente? Si usted le sigue así, usted va a lograr que su mamá, su corazón se reanime, pero su cerebro ya no. Entonces yo le pregunto, ¿la quiere tener en esa cama? Porque ellos conocían a mi mamá, porque pues yo en ese proyecto, fue un proyecto nuevo que mi mamá me acompañaba a todas las instituciones a donde yo implementaba ese proyecto y pues la gente la conocía, ¿verdad? Yo me quedé bajo responsabilidad de mi mamá, todos mis hermanos ya estaban casados, entonces para distraerla y como eran muchos lugares de Monterrey donde visitaba, pues le gustaba salir y yo le decía, bueno, pues me acompañas. Y siempre la dejaba con los médicos o con personal de las clínicas para platicar y que se integrara y que la conocieran, porque yo trabajaba hasta sábados y domingos y para mí era muy importante pues también estar con ella. Claro. Entonces, en ese momento, él me dice, ¿verdad? Me dice, a ver, usted está pensando en usted, licenciada, pero piense en ella, piense en ella. Como nosotros la conocimos, ¿cree usted que le gustaría estar encamada con un ventilador durante varios años? Porque por la complexión de mi mamá y como era una persona demasiado activa, pues posiblemente pues iba a durar un buen tiempo, ¿verdad? Entonces, en ese momento, pues yo así como que recapacité, me dice, vea el monitor, obsérvelo.
obsérvelo, no tiene ya frecuencia cardíaca. O sea, y el cerebro ha de estar igual. Entonces ahí sí me puse mucho a pensar en que yo en ese momento, pues quise pensar en mí, ¿verdad? En mi dolor, pero no pensé en la situación de ella, ¿verdad? Y que realmente pues iba a ser una vida, pues no es una vida porque su cerebro ya no iba a estar en condiciones, ¿verdad? De tomar conciencia. Ese es un aspecto que para los anestesiólogos me parece muy relevante, porque ellos, el médico cuando está en cirugía, el médico está con la cavidad, con el procedimiento, y el anestesiólogo toma ser el brazo derecho del médico, y es el anestesiólogo quien va a salir a darle información al paciente, es el anestesiólogo quien le va a decir, oye, ve y dile al papá o a la mamá que todo está bien, que todo va bien, porque están insistiendo en que no hemos salido, etcétera. Entonces, las dos funciones, tanto la del médico en cualquier momento que se haga un procedimiento al paciente y también en un protocolo de salud, ¿verdad? Ahora que me invitaron, hace 2 años que me están invitando a esa empresa, cuando yo les preguntaba, les dije, ¿tienen comité de ética? Sí, sí, licenciada, sí tenemos comité de ética. Ah, bueno, pues es que a mí me gusta mucho la ética y yo tengo una maestría, me gustaría integrarme, ¿verdad? Entonces me dicen, ya tenemos bioeticistas. Y le dije yo, ya tienen bioeticistas, ya tiene algún compañero que haya tenido la maestría de bioética. Bueno, no, tomaron unos cursos, ¿verdad? Entonces le digo yo, bueno, a lo mejor en alguna ocasión pudiéramos apoyar en algo, ¿verdad? Pero les preguntaba yo, cuando me hacen la entrevista de trabajo, le preguntaba al director general y al director médico algo en relación al ser humano y fue muy vaga la información, ¿verdad? Entonces a veces ahí se da uno una idea de qué tanto están tomando en cuenta los valores o los principios de los pacientes. Y el derecho de beneficencia y no maleficencia al principio me parece algo sumamente importante. Y yo creo que esta conferencia de hoy y la pasada, yo las voy a volver a escuchar y las voy a tratar de aplicar con ejemplos, que inclusive me metí a internet a ver ejemplos, ¿verdad? Del principio de beneficencia y no maleficencia. Pero me parece bien interesante, doctora, y me gustaría después tener contacto con usted. Muchas gracias, licenciada Maru, por su punto de vista. Mi pésame por la muerte de su mamá y qué importante agradecerle también que nos comparte esta narrativa, porque de hecho vamos a abordar un par de narrativas en esta segunda hora de nuestra sesión, precisamente porque en ese narrar la historia, y a veces es la propia, ¿no? Yo que quiero, yo que deseo, hacia dónde voy, a veces es la de otros, ¿verdad? Ella que quisiera, que querría. En esa narración podemos encontrar precisamente esos referentes de qué constituyen esos componentes, esos elementos del bien y del no daño para cada uno de nosotros y de nosotras, y cómo, insistiría yo, en cómo es importante que estemos formalmente capacitados. Con este último comentario que nos comparte el licenciado Amaro, de cómo efectivamente tomar cursos, tomar este diplomado son capacitaciones formales en el tema, y cómo con el principio de autorregulación profesional pues uno mismo tendría también que pautarse bueno, pero qué tan capacitado estoy, ¿verdad? Y luego en la cuestión de la autorregulación ya de la profesión, pues tendríamos que decir, bueno, es cierto, cumplimos con la normativa si tenemos ciertos cursos de capacitación, pero académicamente sabemos que, bueno, oye, aproximarnos a alguien con un grado académico formal, con un nivel de posgrado, pues nos va a enriquecer también más la deliberación, que al final es lo que queremos, ¿no? Aquí no estamos en una función ¿De quién estudia más? ¿Y quién nos va a decidir los casos? No, es cómo podemos enriquecer esa deliberación
desde diferentes perspectivas y disciplinas. Esto es el núcleo de la bioética, ¿no? Y de los comités de bioética aplicada, que uno de ellos son estos comités, por ejemplo, de ética de investigación. Claro, aquí algo muy importante, y le agradezco, licenciada Maru, que lo haya traído a la mesa, es precisamente cómo se van viendo esos comités, o sea, cómo se van conformando y cómo al realizar sus funciones, decía yo en la primera sesión, no solamente estamos contribuyendo a palomear, ¿no? Al checklist de la normativa, de esos elementos que se requieren cada vez que queremos realizar un protocolo, sino cómo dimensionarlo en que estamos siendo parte, por ejemplo, quienes integramos esos comités, de ese proceso humano, profesional, social y normativo, ciertamente, de ser participantes en que se respeten estos principios éticos y algunos de nosotros diríamos incluso morales, en el sentido de la dignidad humana y de el bien común o el bien hacia la sociedad de la investigación, en el sentido de que veamos menos mecánica esa tarea y menos administrativa, menos, ay, déjame ver cómo redactaron este párrafo de consentimiento, y más en tomárnoslo en serio, que no digo que no lo hagamos, quiero decir en dimensionar toda el impacto que puede tener precisamente que estemos revisando estos elementos. Entonces, si me permiten, lo que voy a hacer es comentar durante unos minutos algunos puntos de esta guía que me parece que nos sirven para ejemplificar cómo en la operación están presentes estos principios, ¿sí? No solamente en el apartado de riesgos y beneficios de un protocolo de investigación, sino precisamente en todo lo que rodea a la formulación de ese protocolo. Que incluye también, por supuesto, desde su formulación hasta ese proceso de revisión y los procesos finalmente de implementación de la investigación. Entonces, comparto aquí en pantalla, voy un poquito a poner aquí el micro nada más para que la grabación pueda quedar un poquito mejor. Licenciada Maru, le voy a poner mute tantito. Por favor, en cuanto tenga algún comentario, con todo gusto lo escuchamos. Algo importante que quiero enfatizar es cómo en las normativas internacionales queda claramente plasmado la relevancia que tiene para realizar cualquier proceso de investigación clínica, el poder contar con una revisión entre o desde pares, ¿verdad? Desde los pares. Y esto yo insistiría en que no olvidemos que está reflejando ese principio de la autorregulación de la profesión. Y en ese principio de autorregulación, pues a la vez, en esa revisión entre pares, el yo realizar un protocolo y saber que lo van a revisar otros investigadores. Y en el caso de estos comités, ya como todos sabemos, inclusive no pares, ¿verdad? Legos de la profesión, porque puede estar leyendo el protocolo un abogado, un ingeniero, como hace rato nos acompañaba aquí el maestro Marcial, un representante de los pacientes, que puede ser una persona que se dedica a su empresa. Entonces, y sin embargo, en ese proceso de autorregulación, pues yo sé que en esa revisión por otros, ¿sí? Pues va de por medio el procurar precisamente el bien de la profesión, que es que podamos seguir garantizando la confianza de la sociedad en que nosotros somos los expertos en estos temas. Y que vamos a investigar, lo diré así, responsablemente. Vamos a investigar lo que sea necesario investigar, lo que prometa traer pretenda traer o aportar un conocimiento que pueda aplicarse para otras personas o para otros entornos. Y sobre todo,
que vamos a estar también atentos a ser nosotros mismos quienes garanticemos que se respeten los principios de la integridad científica. Y aquí es donde creo que es muy importante considerar que estos órganos de los comités de investigación y los comités de ética en investigación tienen esta doble función de aplicar esa autorregulación no solamente normativa, no solo lo que dice la ley, ¿sí?, sino esa autorregulación profesional y social de ese compromiso de que estamos realizando intervenciones que tienen una justificación para obtener ese conocimiento, para beneficiar a otros y en respeto a esos elementos de la integridad científica. Pero también, por otro lado, que en los protocolos específicamente hablando ya en concretos, somos esos otros ojos de tratar de identificar si efectivamente todas las garantías que se le deben de procurar a los individuos, a las personas, a los sujetos de investigación, han sido ya consideradas por los investigadores. Entendiendo, y lo digo así, pues entendiendo, humanamente entendiendo que como científicos pues van a estar muy centrados en su objeto de estudio, ¿verdad? Y en su objetivo de estudio. Y por eso viene este momento en donde es una revisión. Por eso es una cuestión de, oye, observo esto, revísalo, te doy mi retro, regrésame tu corrección. O sea, tampoco es una cuestión de calificar o descalificar a los investigadores, de, ay, qué bárbaros, no vieron esto, y no puede ser, ¿no? Bueno, es parte de ese proceso de revisión y de compartir esa responsabilidad en el sentido de que estamos y somos parte de esa cadena, de ese ciclo en el que la profesión y los sistemas en los que se ejerce pues va tomando diferentes instancias que puedan participar y que si lo pensamos así también, pues procura, ¿no?, ese ámbito de diversidad de opinión y de perspectiva, y no nada más la del científico, que finalmente, y bueno, esto es otro tema, pero también tendríamos que preguntarnos cómo se están formando, desarrollando, hablo en términos educativos, o sea, esos científicos, si estamos todavía en estructuras curriculares y académicas en donde precisamente los seguimos formando con esa visión de túnel, o si estamos en estructuras curriculares y académicas en donde se están desarrollando profesionales de la salud que reconocen estas otras competencias, estos otros aspectos que impactan directamente en la profesión. Bueno, ese es otro tema muy interesante. Vuelvo a la guía y comparto a continuación algo que me parece interesante de compartir hoy la guía, es que veamos cómo se aterriza, ¿no?, en un referente nacional nuestro, la tarea de estos comités y cómo finalmente se enuncian, se describen estos conceptos de los principios que habrían de éticos, que habrían de precisamente supervisar, vigilar, revisar estos comités que se estén cumpliendo dentro de la investigación. Entonces, me detengo aquí un segundo, nada más para mencionar que me parece importante que comprendamos entonces que aunque estos principios van a versar sobre la investigación en sí, yo propondría que también pensemos en estos principios como parte de la propia función del comité, ¿no? Porque finalmente también el comité tendría que procurar ese bien, tendríamos que determinar cuál es y cuáles son sus funciones y cómo se está configurando y si se están dando las condiciones para que se cumplan esas funciones, porque no todo es desearlo, ¿verdad? Y decir aquí está escrito, luego hay que hacerlo. Y si no nos dan tiempo a nadie para irnos a sentar a la reunión del comité 1 hora, pues ¿cómo vamos a deliberar?
pues sí, nada más dime dónde firmo, ¿verdad? Y cuando lo volvemos una tarea administrativa, pues yo ahí diría, ahí es donde también diríamos, bueno, el principio de no maleficencia, primero no hagas daño. Entonces, si no estamos bien conformados, si no estamos funcionando bien, si no hay facilidades para que así lo hagamos, y en toda esa complejidad, ¿no? De que tienen que ser independientes de la institución, pero relacionados a la institución, y quién puede estar y quién no puede estar, y conflicto de interés. Bueno, todo eso es no dañar. Todo eso es no hacer daño. Y finalmente, yo lo englobaría en esta función de autonomía, en el sentido de que necesitaríamos garantizar que quienes estén integrando esos comités realmente se sientan en libertad de poder generar su opinión en base a esa revisión de los protocolos y de emitir los resultados de su revisión, que no estén de ninguna manera coaccionados, o esto incluye estar a fuerzas en el comité, pues otra vez, ¿verdad? Es que me mandaron, me tocó, etcétera. Y sobre todo la parte de esa autonomía profesional, o sea, poder ejercer con y desde la disciplina en la que yo tengo esa competencia, desde esa perspectiva dar mi punto de vista en estos comités. Sí, pues si yo no soy abogada, yo no tengo por qué dar una perspectiva legal, pero puedo tener una opinión. Ahora, algo muy importante de los comités es también el principio de justicia, porque finalmente están aplicando esta revisión, que no solo por normativa, ¿no? Sino desde el punto de vista ético, de tratar de procurar que llegue a la sociedad lo que la sociedad necesita, ¿no? Entonces recordemos que en la justicia hay muchas lecturas y muchas también teorías de la justicia, de la distributiva, la retributiva, etcétera, etcétera. Pero todas ellas, respecto a los comités, pues nos podrían decir, pues finalmente estamos tratando de contribuir a que se desarrolle aquellas investigaciones que puedan impactar a la humanidad y no solo satisfacer ciertos intereses científicos, comerciales, de la industria, etcétera. Y bueno, quería precisamente englobar este comentario aquí con el índice de la Guía Nacional de los Comités, porque viendo sus funciones, viendo lo que se espera que realicen estos comités, pues vemos que es muy importante no perder de vista que está en la función misma también la implicación de estos principios, y que no es menor que tengamos también dentro de estos aspectos los relacionados a la integridad científica y aspectos de los conflictos de interés. Y yo sigo enfatizando, y dirán, bueno, pero si estamos hablando de principios de beneficencia y no maleficencia en investigación clínica, ¿esto qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver en que todo esto se le puede dar una lectura desde estos principios. Finalmente, el principio de beneficencia en integridad científica aplicado es que efectivamente vamos a procurar un bien. Para procurar un bien tengo que estar bien actualizado, en poder desarrollar un protocolo, ser competente para hacerlo, tener al equipo de investigadores que sean competentes para realizar la investigación, el centro de investigación y todo el entorno en las mejores condiciones. O sea, insisto, nos podemos ir dándole esa lectura. Y con respecto al conflicto de interés, pues el principio de no maleficencia, de no daño, implicaría esto de reconocer si existen conflictos de interés y cómo se pueden resolver. Recuerden que la problemática ética no es tener un conflicto de interés. Los conflictos de interés los podemos tener. Ese no es el problema ético. El problema ético es cómo los resolvemos. Si tú identificas un conflicto de interés, lo revelas y planteas una forma de resolverlo de manera que no interfiera con el otro interés, bueno, estarás ahí éticamente haciendo de no procurar un daño.
Cuando ocultas el conflicto de interés y lo usas a tu favor, esos intereses, ahí estás tomando esta otra vía personal, individual, etcétera, y donde efectivamente existe una problemática que puede ser de diferentes dimensiones y niveles. Entonces, insisto aquí, piense por ejemplo en cuando revisamos un protocolo y revisamos el equipo de investigadores, quiénes participan, dónde participan, en qué hospital va a ser, a qué pacientes van a invitar, si es clínico, cómo los van a invitar. Bueno, todo este tipo de cuestiones es lo que tenemos que revisar precisamente para ver que no existe ese conflicto de interés de, híjole, nos preocupa que la forma en la que se le invite al paciente en el momento en el que está, pues pueda percibir el paciente que si no participa, pues ya no lo vamos a atender igual aquí. Y pues no se puede ir a otro hospital. Entonces, ¿sabes qué? Mejor les dice que sí. O sea, hay elementos que nosotros podemos identificar que pudieran sugerir ese posible conflicto de interés de que el paciente pudiera percibir que no está en total libertad. Y tendríamos también que pensar no solamente en pensar estos contextos no solo como algo que pudiera limitar la autonomía del paciente, sino como una interpretación también de que ese principio de no maleficencia, de no hacer daño, pues no se está abordando totalmente, que se tendría que procurar otro entorno. Por ejemplo, que no sea un médico de los del equipo que tratan al paciente quien lo venga a invitar a la investigación, porque entonces, ¿cómo le digo que no? Si es el médico que me está tratando, ¿no? Luego me dice que no hay problema si le digo que no, pero pues finalmente ya quedé mal con él, ¿no? Entramos en estas dinámicas sociales, culturales, personales de cómo te voy a decir que no. Entonces, ese es el tipo de situaciones que nos corresponde a quienes estamos en los comités el poder cuestionar respetuosamente. No se trata de asumir que el otro lo vio, a lo mejor el otro ni lo pensó, te dice, ay, ¿sabe qué, doctora? No habíamos pensado en eso. Sí, pues sí, y ¿saben con quién nos pasa mucho esto? Cuando hacemos protocolos de investigación con los estudiantes de ciencias de la salud y medicina y con los residentes. Porque todos pensamos, no, pues ya estamos y todos, y sí les vamos a preguntar, y el que quiera participar, participa, y el que no, no, sí, perfecto, no, bueno, nada más que ustedes ponen en su protocolo que quienes los va a invitar a participar es el jefe de enseñanza. Entonces hay que decirle que no al jefe de enseñanza. O sea, ahí está limitada el ejercicio de la autonomía de ese estudiante o residente y el principio de beneficencia y de no maleficencia en el contexto en el que va a ocurrir ese proceso de invitación no se está respetando. La voluntariedad misma queda comprometida. No, yo no le estoy atribuyendo al jefe de enseñanza o a la jefa nada. O sea, yo no sé ni si es una persona respetuosa y que claro que no, usted no sabe, el jefe de enseñanza, claro que va a respetar lo que cada quien le diga. Sí, no, o sea, cada quien será como es. Nosotros lo que tenemos que prever es cuáles son las mejores condiciones para el sujeto de investigación. En este caso, para que un estudiante de medicina o un residente diga que no, o diga que sí, o diga lo que quiera. O sea, que se sienta en libertad de decir lo que quiera. Entonces, pongo estos ejemplos aquí aplicados y me muevo aquí un poquito porque quiero irme a cómo define esta guía estos dos principios. Y algo importante, de nuevo, es que se retoman estos referentes internacionales que hemos visto en estas sesiones y que ustedes seguramente han visto en los otros temas. Pero bueno, aquí en nuestro país es la Comisión Nacional de Bioética, como sabemos, quienes han generado estos documentos y quienes también tienen esta función educativa de podernos brindar diferentes elementos para nuestra propia capacitación. Por cierto, aprovecho para invitarlos a que, si no lo han hecho, visiten la página de la Comisión Nacional de Bioética, sus materiales educativos, sus canales de videos en redes sociales, donde también han ido acumulando una biblioteca de conferencias y sesiones, la verdad, muchas de ellas muy interesantes, que han ido sobre todo promoviendo en los últimos 2 años
y que versan sobre diferentes temáticas de la bioética. Bien, entonces, algo importante es que entonces en esta referente normativa nacional tenemos una fundamentación en esta postura reconocida a nivel internacional de principios éticos en la ética, en la investigación clínica, estos referentes a la declaración de Helsinki, esta relevancia de finalmente de lo que hoy se consideran como los cimientos de la ética en investigación, el observar estos principios éticos de autonomía, beneficencia, no maleficencia, justicia, y vean aquí cómo se integran los de equidad, integridad científica y responsabilidad en el proceso de investigación. Desde su diseño, que esto me parece muy relevante, hasta la publicación de los resultados, para asegurar la protección de las personas en su integridad y derechos, contribuyendo asimismo al bienestar individual y social. Este párrafo en particular me gusta revisarlo y retomarlo en estas sesiones porque es un párrafo que refleja un desarrollo histórico primero. Y un desarrollo histórico, recordemos, con referentes todavía hoy en día podemos encontrar lamentablemente ejemplos donde se transgrede alguno de estos principios. Entonces son referentes históricos, digamos, basados en una causa, ¿no? En un ejemplo muy concreto de cómo se pueden transgredir o violentar a niveles de un impacto menor o a niveles de un impacto devastador, ¿no? Es importante también ver cómo enuncia estos principios de la ética de mínimos, pero también principios de la ética profesional, porque finalmente la integridad científica y la responsabilidad en el proceso de la investigación son responsabilidades profesionales. O sea, ahí no lo hacemos por buenas personas. Quien haga un protocolo tiene que ser competente y credencializado para realizarlo desde que lo diseña hasta que lo implementa. Y es parte de esa responsabilidad profesional. No es que tengas, no tienes licencia para hacer lo que quieras porque tienes una cédula de cualquier ciencia o área. Es parte de tu responsabilidad. Entonces, ojo, insisto con esta parte donde habla desde el diseño hasta la publicación, porque aparentemente, actualmente, puede haber una percepción de que estamos reduciendo los aspectos éticos de la investigación al documento del protocolo y al documento del consentimiento informado. Como si aquí está, aquí en el protocolo vienen aspectos éticos, mira, es el apartado 10.1 y viene hasta desglosadito. Y el consentimiento también, miren, son 8 páginas. Sí, pero esos son los documentos. Eso es lo que, como su nombre lo dice, documenta una parte de un proceso que es mucho más amplio. Esto tiene que ver desde cuando estamos en ese grupo de investigación, en la junta, charlando sobre qué vamos a investigar, si desde ahí estamos considerando privilegiar intereses económicos o intereses de conocimiento que puedan traer impacto a más personas. Desde ahí viene. Desde cómo formulamos el protocolo, desde el diseño de la investigación. Oye, ¿por qué lo diseñaron así? No, o sea, no, yo en muchas de las reuniones con el comité de investigación sesionamos juntos y muchos protocolos, la primera observación es el diseño de la investigación, o sea, la metodología, y que a veces, la verdad, pues, muchas veces lo atribuimos a un error en el diseño. Decimos, no, esto no debería ser este diseño, debería ser este otro. O sea, para lo que quieren investigar, que ellos nos están diciendo en el protocolo que quieren investigar, pues sería indicado este otro diseño. A lo que voy es que necesitamos extender el campo de implicación de donde se están aplicando estos principios y entender que no es solamente a donde lo estamos documentando, sino todo ese proceso, toda la acción.
y que en el aspecto metodológico, por ejemplo, este ejemplo que ponía yo, pues tendríamos que comentar con los investigadores si esto fue un error metodológico, si propusieron ese diseño porque no habían visto que podía responder mejor su hipótesis a otro diseño, o si había otros intereses de por medio. Esto obviamente es una pregunta de, ¿o a ti te convenía este diseño por alguna otra razón? Finalmente, es este punto, insisto mucho, en donde quiero enfatizar que la autorregulación juega un papel muy importante, porque no tenemos siempre a un supervisor aquí. Entonces, y luego, pues esa es una visión desde la ética, pues de heteronomía, ¿verdad? Algo externo que me está pautando. Si no me ven, hago una cosa y si me ven, hago otra. Y aquí yo les insistiría mucho, es como estando, me voy a decir así, con nosotros mismos, cómo actuamos, cómo deliberamos, cómo reflexionamos. Y por eso hablo de que estos principios pues nos aplican a todos, porque pues también el principio de beneficencia es que podamos nosotros garantizar que estamos llevando a cabo estos procesos precisamente persiguiendo ese bien y delimitar muy bien cuál es ese bien que estamos persiguiendo y cuáles son esos daños que estamos evitando o cuáles serían como daños, los riesgos posibles, pero qué estamos haciendo para tratar de acotarlos. Y de nuevo, insisto, y no solo cómo documentamos esto en el protocolo y en consentimiento, sino ya que empezamos a realizar el protocolo, cómo lo vamos realizando. Desde el reclutamiento de los sujetos hasta la intervención en sí. Ahora, algo importante, y se menciona aquí primero el principio de respeto a la autonomía, es cómo en los comités nos centramos, me parece, muy minuciosamente, porque me parece que también la implementación de estos comités así lo ha promovido, esa es mi percepción, que nos centramos mucho en este aspecto de consentimiento informado como una expresión del respeto a la autonomía del paciente, en este caso del sujeto de investigación. Y creo que a veces está ese riesgo de que pudiéramos decir, si aquí está el consentimiento, entonces hay respeto a la autonomía. No, espérame, lee despacito el consentimiento para ver si efectivamente está el respeto a la autonomía. A veces en el lenguaje, en cómo expresamos, por ejemplo, con la mejor intención, como investigador, expresas lo que esperas poder alcanzar en este protocolo, y que sea un conocimiento que se traduzca en un bien para otros, a veces en ese lenguaje puedes incluir información que podría inclusive sesgar al sujeto para participar. Porque hasta eso hay que cuidar, un lenguaje neutro, o sea, estamos a lo mejor muy esperanzados en este protocolo, ahora sí creemos que esto es lo que nos va a dar una oportunidad de tratamiento. Bueno, ¿eso cómo lo puedes regular? De manera que le presentes una información lo más imparcial al sujeto para que pueda tomar su decisión. Ya le puedes expresar que la evidencia que tenemos como investigadores para tener esta expectativa de que pudiera darse estos resultados, pero tenemos que ser muy cuidadosos de que transmitir información no se convierte en sesgar la información. Y esto es tanto para respetar la autonomía del paciente como otra vez como para procurarle el bien de que tenga información veraz, completa e imparcial para tomar su decisión y evitarle un daño de sesgarlo en su decisión. Y por eso menciono yo que están siempre en interacción estos principios, porque me parece que no es posible separarlos. Cuando habla de beneficencia y no maleficencia, la guía nacional, pues hace precisamente alusión a este balance, permítame, de riesgos y beneficios. Algo muy importante es enfatizar también cómo es
de gran relevancia, y lo subrayo aquí para irlo mencionando, que también esta beneficencia implica elementos de la integridad científica, que son estos de pertinencia científica, que obedezca una necesidad colectiva el investigar algo, que sea pertinente investigarlo, que tenga relevancia. Y otra vez, hoy estamos en la era de la ciencia basada en evidencia. Tengo que tener evidencia para sostener por qué tiene relevancia. No justificarlo yo de mis propias opiniones y creencias. Hoy estamos en ese paradigma de la ciencia. La competencia de los investigadores, aquí quiero hacer mucho énfasis en investigación clínica. Este punto me parece fundamental. Un colega muy respetado mío siempre ha dicho, sí, o sea, hay que ejercer éticamente y la primera responsabilidad ética es ser competentes. Si no eres competente en tu profesión, ya desde ahí o sea, ya lo tienes todo para abajo. Y competentes, lo que sabemos que esos competentes son nuestro paradigma de competencia profesional, que estés credencializado, que estés actualizado y que estés certificado por las asociaciones o grupos a los que pertenezcas. Y esto implica la capacitación continua. En términos de investigación y investigación clínica, sí, los principios de beneficencia y no maleficencia incluyen que revisemos los currículos vitae de quienes van a participar en la investigación y no porque queramos ser elitistas, ay, nada más pueden participar estas personas. No, es para ver esa visión, ¿verdad? Es un equipo de investigación. Este protocolo, ¿quién lo va a hacer? Ok, mira, van a hacer un estudio de algo, de generar un algoritmo y van a usar imágenes de radiografías. Ok, pero son puros ingenieros los de protocolo. No pueden ser puros ingenieros por cómo me están planteando el protocolo. Necesitan integrar a alguien de salud o a alguien o sea, ese tipo de visiones donde no es en el afán de poner barreras, sino de poder decir van a estar disponibles para quienes participen, todos a quienes el sujeto de investigación pueda llegar a requerir. En este ejemplo que puse, no recuerdo bien, pero en algún momento pensábamos que podía el sujeto de investigación como paciente expresar una duda sobre lo de la radiografía o demás, y que el ingeniero no le iba a poder explicar nada de esto. Había alguna cuestión de este tipo donde decíamos, sí, el estudio sí lo podrían realizar los ingenieros, y sin embargo, el protocolo de investigación para proteger los derechos del sujeto, no, porque hay una parte que no se cubre. ¿Se fijan? Es lo técnico, digamos, claro que lo pueden hacer, no, sin duda, pero en el proceso y todo lo que implica, no. Entonces, aquí esa protección de los participantes en las investigaciones, vean cómo está aquí incluido en la guía dentro de la beneficencia y no maleficencia. No está limitado a la autonomía, porque no está limitado a que nada más a que decidan participar o seguir participando, sino a que podamos corroborar que estamos cumpliendo con los estándares de calidad de las buenas prácticas de investigación clínica, desde la metodología, el diseño y la metodología de los protocolos de implementación, el equipo de investigadores, el centro de investigación. Y algo muy importante es cómo el hecho de que los riesgos se puedan identificar, pues también debe de existir un límite, ¿no? De cómo esos riesgos solo deben de asumirse cuando pues, no hay otra opción con resultados similares. Aquí empieza a versar entonces el concepto aquí en la guía hacia algo que, si ustedes buscan literatura sobre este tema, específicamente beneficencia y no maleficencia en investigación clínica, los va a llevar a este análisis de riesgo y beneficios. Entonces, algo importante es que, pues finalmente, insisto yo, sí, el paradigma de la medicina basada en evidencia
pues sí, el investigador, el científico es lo que te va a decir, ¿verdad? O sea, estas posibilidades hay de beneficios, estas de riesgos, y será entonces el sujeto quien decidirá si participa o no, pero también, insisto mucho, que se establezca en el protocolo y en el consentimiento qué se va a hacer si se presenta alguno de estos riesgos para el individuo y o en lo que implica el protocolo. Entonces, tiene que decir qué va a pasar, bajo qué condiciones se consideraría tan riesgoso continuar el protocolo que se tenga que cancelar. No porque alguien me diga, sino porque nosotros como investigadores digamos esto, si pasa esto, tendríamos que cerrar el protocolo. Y ojo, porque aquí ya se habla de que estos riesgos o daños sean en relación con beneficios, ya sean físicos o psicológicos, e incluso si la persona diera su consentimiento para participar en dicha investigación, que hace alusión a esta sección en la que se establecen los criterios bajo los cuales se retiraría al paciente, al sujeto de investigación del protocolo, inclusive si él o ella, o como la persona se identifique, no lo solicitara, pero que el grupo de investigación dijera a esta persona por estos elementos de riesgo la tenemos que proteger y retirarla. Y privilegiar, obviamente, la protección de los sujetos de investigación sobre los intereses de la investigación. De ya no me quedó mi grupo completo, ya perdí un sujeto, etcétera. Bueno, pues finalmente esto pasa a una segunda relevancia porque la tiene, porque pudiera impactarte en cuanto a los alcances de tu protocolo y sin embargo pues tiene esta predominancia el darle esa prioridad al sujeto. Bien, estos son los comentarios que quería compartirles sobre esta guía, porque me parece que nos permiten ejemplificar, como les decía, el hecho de que no solamente estamos ante principios que se consolidaron desde el punto de vista conceptual, aplicados a la ciencia, a la medicina y a la investigación en el siglo XX, sino que también, aunque tenemos estas formulaciones ya establecidas en diferentes entornos y países, pues seguimos aprendiendo otra vez. Hablábamos hace rato de las narrativas y les quiero recomendar una que me parece que ejemplifica muy bien esta tensión entre el principio de beneficencia y no maleficencia desde la perspectiva científica cuando perdemos de vista a la persona. ¿A qué me refiero? Al caso de Henrietta Lacks, en donde los científicos se centraron en cómo alcanzamos un bien para la ciencia, desarrollar células en líneas inmortales. Consideraron que la no maleficencia o el no daño era que Henrietta Lacks era una paciente de quien se tomó la biopsia a partir de la cual se generaron estas líneas celulares y fue una biopsia porque finalmente la paciente terminó muriendo de un cáncer ginecológico y consideraban que no era un daño porque era una biopsia que de cualquier manera se le iba a realizar. Y sin embargo, cuando uno lee las narrativas de la familia de Henrietta Lacks y de todo lo que este proceso significó para ellos en sus propias vidas, no solo como familia, sino como personas, te das cuenta de esas implicaciones que hay cuando no analizas qué más puede ocurrir, ¿verdad? ¿Qué más condiciones pueden darse? Y sobre todo en este caso de Henrietta Lacks, el hecho de que el principio de autonomía en cuanto a que esa muestra, ese material biológico de la biopsia se utilizara con fines de investigación, el ejercicio de su autonomía no fue respetado porque no había un proceso en ese entonces normativo, legal, requerido para que se le pidiera la donación.
Entonces, este caso en particular se hizo sin el consentimiento de la paciente, porque en ese momento, en este entorno, no había ese requerimiento para solicitárselo como tal. Y bueno, les comparto en el material del tema este artículo que resume un poco este caso ocurrido desde 1951, pero que persiste hasta el día de hoy, y donde me parece muy importante que podamos ir explorando estas narrativas, ¿no? De cómo ocurre el perseguir ese bien desde la perspectiva de los científicos que identificaron una oportunidad de quizás en esta biopsia, ¿no? Y verlo como esta biopsia, ¿no? Verlo como muestra y no ver a la persona. En esta biopsia, es que aquí en estas células parecería que aquí podemos encontrar una respuesta a tantas y tantas cosas y beneficiar a más personas inclusive. Y cómo el considerar solamente el daño o la no maleficencia como una cuestión física, corporal, ¿no? Pues no lo sometimos a ningún procedimiento extra, era parte de la biopsia. Cómo todo esto entrelazado con ese no reconocimiento a la autonomía, cómo puede ir trascendiendo, ¿sí? Si bien trascendió en un avance científico muy importante, que hasta nuestros días perdura, cómo también contribuyó a no generar un bien y una situación de daño para la familia de Henrietta Lacks y para ella misma, al no haber sido reconocida en su dignidad humana de que era ella quien debía de otorgar o no su consentimiento. Es una narrativa interesante, los invito a explorarla, también para quienes así lo deseen. Existe una película que se llama así como esta paciente, Henrietta Lacks, en HBO, y que muestra precisamente esos efectos posterior en su familia que tuvo toda esta experiencia para ellos. Y quise mencionar ya hacia el cierre de esta sesión este caso, porque me parece importante reflexionar sobre cómo cuando nos enfrentamos a una situación en la que estamos pues sí, ponderando esos principios éticos, si se están respetando o no, si se están protegiendo los derechos del paciente o el sujeto de investigación, lo hacemos también desde la perspectiva en la que nosotros estamos o nos sentimos más competentes. Y quizás, por ejemplo, para aquellos que estamos en áreas de la salud, nos aproximamos desde esa perspectiva dándole prioridad. Cuando efectivamente esta es una responsabilidad profesional, y no quiero dejar de ser muy enfática sobre ello, sí, o sea, sí, el principio de beneficencia y no maleficencia, si yo soy médica y estoy realizando un protocolo, pues claro que tengo que identificar aquellos puntos desde la disciplina, donde yo pueda decir, a ver, aquí tengo duda, aquí no, pero también aquellos puntos donde diga, aquí no entendí, déjame, le pregunto a alguien que sí entienda, porque yo no tengo por qué entender, era un protocolo de una investigación oncológica, no soy oncóloga, yo soy médica general en particular, entonces, pero sí desde esa visión de la disciplina donde los conceptos generales, etcétera. Pero también el cómo integrar esa visión inter y multidisciplinaria. Por eso somos comités, por eso no somos personas revisando el protocolo. Por eso los equipos de investigación también se conforman de diferentes integrantes para esa visión inter y multi. Y que podamos también integrar la visión, y les insisto mucho, desde el sujeto de investigación. No solamente, está muy bien diseñado el protocolo, maravilloso, este objetivo está muy bien,
el consentimiento está completísimo, pues sí, pero hay elementos que hay que tomar en cuenta desde la subjetividad también. Entonces, ya que acabamos con esa objetividad científica, ahora desde la subjetividad, ¿verdad? ¿Sabes qué? Este consentimiento es tan largo que nadie lo va a leer. Lo están haciendo, parece a propósito tan largo para asegurarse de que nadie lo lea. Y no le encuentro justificación a que sea tan largo en el sentido de, inclusive a lo mejor es repetitivo en cierta información. Ese tipo de aparentes sutilezas también son las que debemos de poder tratar de identificar en el sentido de, insisto, cómo podemos proteger más a los sujetos de investigación. La persona que esté leyendo esto o que lo estén invitando a esta investigación, ¿cuál sería la forma en la que puede recibir la información de manera que sea más probable que la comprenda, que sea más probable que pueda integrar esa información en su proceso de toma de decisiones sin sentirse sesgado, coaccionado, presionado? ¿Y cómo podría sentirse más libre y protegido para participar? Y esto tiene que ver un poco con ponerse en los zapatos del otro. Y tiene que ver, yo insistiría otra vez, no con que seamos buenas personas, sino con una responsabilidad profesional, porque esa es la tarea, es proteger al otro. Esa es la responsabilidad profesional. Y entonces, en ese ponerse en el lugar del otro, es donde pienso que nos podría ser de interés a todos, que para que pudieran cerrar este módulo, este tema, en vez de, que no dudo que lo harán, pero en vez de que lean de más conceptos, más definiciones de beneficencia y no beneficencia, etcétera, y casos que hay muchos y que los invito también a que lo puedan revisar, casos de investigación clínica donde entran en tensión o en conflicto estos principios, porque sí, o sea, cuando haces un protocolo con un alto riesgo, ¿verdad? O sea, un alto riesgo de mortalidad y sabemos que nos podemos arriesgar a eso y si hay tantas muertes cancelamos el estudio, pues a veces los hemos tenido que diseñar. Ejemplo de el entorno de esta pandemia. A veces se tienen que diseñar esos protocolos, pero se tienen que diseñar otra vez, ¿no? Porque, vuelvo al tema, no porque estábamos en pandemia, revísame más rápido el protocolo y pásamelo porque ya no sabemos qué hacer. Al contrario, no, espérame. O sea, sí hago más reuniones, me reúno diario si quieres, pero lo tengo que revisar con el mismo rigor precisamente porque estamos en pandemia, porque estamos todavía más vulnerables los sujetos, nosotros y todos, y porque estamos todavía con una mayor exigencia y responsabilidad de que la integridad científica y la pertinencia científica esté bien fundamentada. Porque imagínense, pues obviamente ante la urgencia, ante la crisis, pues surgieron protocolos de todo tipo y de toda calidad. Entonces, la pandemia no puede ser la justificación de la exigencia de la revisión de protocolo. La pandemia es, sí, una urgencia, una crisis humana, internacional, y por lo mismo el protocolo que vas a plantear lo tienes que armar de manera que efectivamente cumpla con todo lo que ya está establecido, que obviamente haya adecuaciones por el contexto de la pandemia, ¿no? Imagínense al principio esta cuestión de los consentimientos informados y las hojas, ¿no? Que no fuera en hoja porque no sabíamos si la pluma y la hoja. Ok, ese tipo de adecuaciones sí, pero tiene que haber consentimiento. Entonces, no confundir esas adecuaciones con los requerimientos y el proceso de revisión. Y vuelvo al cierre, que es invitarlas a que a través del caso de estudio puedan precisamente explorar un caso que yo he tomado de una narrativa ficcionizada, que es esta película de las horas, pero que en Canvas ustedes lo que verán del caso es un extracto, un segmento sobre la vida de Virginia Woolf, la escritora británica,
Y específicamente inspirada en este personaje de esta película, la representa en esta película Virginia Woolf, Nicole Kidman, la actriz australiana. Y en esta escena de esta película vemos precisamente una perspectiva sobre cómo el considerar la cosmovisión del otro, lo que el otro considera el bien y el daño, cómo estar en disposición de entrar en ese diálogo, porque finalmente yo también, o sea, el otro tiene su perspectiva, pero yo también tengo la mía. ¿Cómo puede ese diálogo contribuir a que podamos comprender para esta relación, para ese tú y yo, cuáles son los elementos que impactan en ese bien y en ese no daño? Les pido, los invito a que vean este caso como una exploración desde la narrativa. Ustedes saben, hay una corriente contemporánea del profesionalismo narrativo, que es esto, realizar ejercicios con narrativas, sean escritas, o sea, sean libros, historias, películas, etcétera, que nos permitan un poco explorar estos aspectos, digamos, en una esfera más cercana a la realidad, ¿no? Y no tan estrictamente conceptual. Y bien, para ello entonces, pues los invitaría a que vieran este video. Yo lo voy a proyectar ahorita unos minutitos. Si tienen tiempo de quedarse, lo pueden ver aquí conmigo de una vez. Son 6 minutitos. Para el resto de ustedes publicaré en Canvas, la liga donde pueden ver este video. Y les recomiendo mucho verlo antes de hacer el caso, porque creo que les da un contexto un poco más de lo que quisimos abordar durante esta sesión en cuanto a esa doble vía, ¿no?, de estos principios, no solamente la que viene de la ética profesional, basada en esa perspectiva del científico, del investigador, del médico, del personal profesionales de la salud, una ética profesional que lleva desde el ethos de la profesión esa primacía sobre la vida, ¿verdad?, el preservar la vida, el mejorar la vida biológica, física de las personas, y los 4 principios de la ética biomédica, autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia, que interrelacionan todos ellos en la toma de decisiones, en donde quise ser muy enfática que el aspecto ético fundamental o de partida es la competencia profesional. E insisto mucho en esto, es una responsabilidad profesional. Yo diría que hasta es un requerimiento moral para que ejerzas una profesión, que seas competente. Y que no seas competente porque tú pienses que seas competente, sino que sea acorde al paradigma que predomina, que hoy en día es que estemos licenciados en conocimiento, credencializados, certificados y actualizados. Con eso, ahora sí, a ejercer. Y ejercer, entonces, ¿bajo qué principios? Y bajo esta pauta, entonces, ejerciendo, lo grafico yo aquí, nada más para tratar de ejemplificar, en esa interacción que tenemos entre nuestros diferentes elementos o aspectos de nuestra propia identidad, en donde sí, pues tienes esa identidad profesional, ¿no? ¿Quién eres como el profesional que eres? Con una pauta de ética profesional. Tienes esa esfera de quién eres como persona, ¿no? Yo soy doctora, mi identidad profesional como médica, como profesora, docente. Yo soy Mariana como persona, ¿sí?, y me identifico como una mujer mexicana y tengo una pauta moral y ética personal. Y en esta propuesta, esa otra esfera de ser social, ciudadano, vivir con otros, o sea, si no estás en un planeta tú solo, estás en comunidad de algún tipo, más o menos integrado que otros, más o menos vulnerable o privilegiado, pero finalmente eres un ser social, y en esa interacción entonces con las pautas o normas de ese entorno social o de comunidad.
Y entonces aquí, aunque los separo, estas esferas, pues realmente están ahí en una figura que pretenda, que transmita un poco de dinámica y de interrelación. O sea, finalmente todo esto se interrelaciona en esa toma de decisiones y ejercemos entonces ese ser profesionales y ese profesionalismo en esos sistemas complejos donde aunque yo esté como investigador con el sujeto de investigación yo solo o con mis colegas del Comité de Ética de Investigación, pues no estamos solos tampoco, no estamos en una isla, estamos en sistemas de salud, estamos embebidos en sistemas sociales, culturales, económicos. Y todo esto quiere decir que estamos empoderados para esa acción individual, profesional, ética y humana, que tenemos esta responsabilidad de la perspectiva científica de la beneficencia, ciertamente, de la perspectiva del científico, o sea, cómo lo veo yo, no solo cómo lo ve la ciencia, y cómo entonces ese tránsito de la objetividad a la subjetividad, de decir, ok, ya abordé riesgos y beneficios contigo, ahora dime, ¿qué sientes al escuchar todo esto? ¿Quieres participar? ¿Tienes alguna duda? ¿Tienes algún temor? El hecho de que podamos establecer un diálogo donde podamos abordar aquellos puntos de acuerdo, pero también los de disenso, los de conflicto, y donde podamos en los comités de ética de investigación entrar en un diálogo con los investigadores y decirles, oye, este punto, a ver, te quiero escuchar, dime, porque yo interpreté esto, pero quiero escuchar de ti. El poder entender que este abordaje dialógico nos puede llevar también a conocer esa perspectiva, no solamente de nosotros como esas personas que llamamos científicos profesionales de la salud, cómo nos identifiquemos, sino de esa persona a la que llamamos paciente o sujeto de investigación, de no solamente darles datos objetivos, sino de también, insisto, lo que venga y tenga relevancia a esa toma de decisiones sobre la subjetividad de la persona, de su proyecto de vida, de ese proyecto de autorrealización y biografía. Eso, tener escucha, tener apertura para poder incluirlo como parte de nuestro proceso humano, profesional, de establecer una relación y de poder tener apertura para continuar con una relación humana que puede aportar, ¿no?, al bien común, pero sobre todo que tendría el objetivo de poder ser una fuente, ¿no?, de nutrición, de nutrir a esas personas y sobre todo de no dañarlas. Y me parece que algo fundamental, y con esto cierro, para los principios de beneficencia y no maleficencia, es reconocer esta dignidad humana, reconocer esa universalidad en donde nos vemos unos, nos reconocemos unos en otros, pero donde también existe esa apertura al diálogo para reconocer esa diversidad, la riqueza de esas perspectivas, que estamos en esa comunidad y esta irrepetibilidad personal, el que somos únicos en ese sentido de lo extraordinario de la dignidad humana, ¿no? El cómo cada uno de nosotros tiene esa propia cosmovisión. Y bueno, y con esto cierro. Les agradezco mucho su atención y su participación. Espero con ansias sus comentarios en los casos, en el caso, perdón, su discusión que planteen en él. Y bueno, de nuevo les recuerdo y les recomiendo ver el video antes de responder el caso para que tengan también otro referente narrativo de lo que este caso les plantea. Mis mejores deseos para todos en esta vida, en este entorno que me gusta mucho mencionar al poeta mexicano Octavio Paz, sí, lo mejor en este olvidado asombro de estar vivos del día a día. Gracias a todos. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego, Maru.
Hasta luego, Rosy. Estamos en comunicación, Isela. Sí, claro. Aquí nos quedamos en el video. Ándale.